del 1 al 5. Y vamos a hablar esta mañana bajo la interrogante: ¿en verdad resucitó? ¿Cuántos saben que Cristo resucitó? De verdad. ¿Está seguro? ¿Lo dice porque lo cree o porque se lo han dicho? Bueno, vamos a ver si es cierto. Lucas capítulo 24, verso del 1 al 5. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron, ¿qué dice, hermanos? Removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Veamos en voz alta todos el verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Padre, gracias por tanta misericordia. Gracias porque nos concedes discernir tu palabra y comprender, Señor, que hay gozo verdadero por tu resurrección, por cuanto tú vives y nos has dado a nosotros también redención y vida eterna. Ministre la mente, los corazones de su grey, para que nadie salga vacío, para que comprendamos el alcance de la resurrección, Señor, y el gozo de vivir cada día confiados en ese momento en el que estaremos ante tu presencia. Bendiga a cada una de las familias conectadas desde cualquier parte del mundo y presentes en su santo templo. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede tomar asiento. En verdad resucitó, es el título del mensaje, no porque nosotros estemos dudando, sino por cuanto usted tiene que saber a quién ha creído. Tiene que estar preparado para presentar defensa ante cualquier persona que le pregunte: mira, y, no, hombre, es que a vos cuerda te dieron, hombre. A vos casaca te han dado. Hace varios años había un pastor acá, colaborador, cuyo padre tenía un carácter bien especial. El señor había comenzado a sufrir de problemas de vías urinarias, llegó al punto ya de una creatinina demasiado elevada que demandaba hacérsele diálisis. O sea, ya él había sido diagnosticado con insuficiencia renal. El pastor colaborador se me acerca y me dice: mire, pastor, esta es la situación en casa. Hay un par de hermanos que están en los Estados Unidos. Acá tenemos unas vaquitas y estamos todos de acuerdo en invertir lo que sea necesario para tratar a mi papá. Pero fíjese que no sé si usted conoce algún médico que pudiera ayudarnos, porque el que nos han referido en la llamada telefónica, cuando hicimos la cita, de entrada nos dijo: tráeme $1,000. Solo de bienvenida, tráete $1,000. Entonces le digo yo: mire, pastor, los hermanos que están allá van a tronar con todo lo que han hecho. Se le va a acabar las vacas, los gatos y los chuchos y las gallinas. Y si Dios ha decidido que su papá parta a su presencia, se lo va a llevar. Y si Dios ha determinado que él pase por la enfermedad, pues mejor busquemos al médico de médicos. Sí conozco un médico, pero es el médico de médicos, es nuestro Señor Jesucristo. Su padre conoce a Jesús. Ay, pastor, me dice, cantidad de gente ha querido llegar a evangelizarlo. Y ese señor me dice: malcriado. Aparte de las ultrajadas, cuando le aparecen algunos hermanos de esos firmes que no se amedrentan con las ultrajadas, a pedrada los ha sacado. Mire, le digo: lléveme a hablar con él. No, hombre, cállese, pastor. Me dice: ¿cómo lo voy a llevar? Vamos, hombre. Vamos a ver, tal vez me logro esquivar las pedradas. Entonces quedamos que íbamos a ir a la consulta y yo les iba a dar RAI en el vehículo para poder hablar con él. Entonces le digo: mire, no conocía yo la casa del amigo, me espera en tal parte para que me dé las coordenadas y lleguémosle a la casa, porque si me espera ya en el camino, entonces ya no va a haber aquella comodidad de platicar. Yo lo que quiero es ir a presentarle el plan de salvación, a que pruebe con Cristo, hacerle ver
que está ante el borde de una situación de muerte. Entonces, quedamos que iba a llegar yo a la casa. Da el siguiente día, llego yo a la casa, pero habían salido de la casa, estaban esperándome a la orilla, a la pasada. Y yo le hice señas al amigo, ¿qué pasó? Me hizo así, vea. Y ya subieron al vehículo. ¿Y qué tal, hermano? Mire, él es mi papá, mucho gusto, hermano, ¿cómo está? Aquí, fregado, me dijo, ¿verdad? Con esto ya le contaron. Sí, le digo, yo por eso quería platicar con usted. Mire, le digo, ¿y no ha probado usted entregar su vida? Mire, que está bien iluminado el día, ¿verdad? Me dijo, ya empezó a desviarse, ¿verdad? Y yo manejando, era bien incómodo ir platicando porque él estaba atrás. Ah, no, dije yo, este viejito no me la va a hacer. Entonces paré en Olocuilta. ¿Y para dónde vamos? Dijo el señor. Ah, echémonos unas pupusas. No, yo ya comí. No, pues yo no. Le dije, pues venga, vamos a comer, ¿verdad? Y yo lo que quería estar sentado a la mesa con él. Y empezamos a presentarle el plan de salvación. Él fue muy amable conmigo. Solo me dijo, mire, me dijo, yo soy más salvo que usted, me dijo. A la par de las pedradas, mejor que me dijera eso, ¿verdad? Entonces, yo soy más salvo que usted, me dijo, deje de estar insistiendo, que a mí no me gustan esas cosas. Va, fíjese bien, le digo, vamos ahorita a una consulta médica y usted estaba anhelando que no le comenzaran la diálisis. El Señor está tocando a su corazón. Usted no quiere nada con Dios, no solo lo van a dializar, sino que se va a morir. Ah, pues que sea lo que Dios quiera, me dijo. Va. Fuimos, empezó su tratamiento. Ese hombre sufrió, hermanos, en cuanto a las complicaciones de la diálisis, de los malestares, pero no tiene idea. Tanto así que al cabo de una semana o 2 semanas, no recuerdo bien, de estarse tratando, me dice el amigo pastor, mire, dice mi papá que sí puede ir a visitarlo. Y eso, quiere recibir a Cristo. Y no, usted es el hijo y es pastor, pues a mí no me cree, ¿verdad? Por algo sería. Entonces fuimos, recibió al Señor. Yo quisiera contarles que de forma milagrosa ya no fue necesario y el hombre sanó. No, hermano, se murió. Sí. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Él puede ser hallado para redención de su alma aún en el momento que la persona está agonizando. Pero cuando nosotros queremos tratar aspectos de esta vida, hay que buscar al Señor antes de caer en el abismo, cuando todavía los aspectos de la vida son salvables. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, yo he tenido personas que vienen y me dicen, me embargaron la casa, ¿qué puedo hacer? Pague. ¿Por qué? Hubiera venido a hablar antes de tomar la deuda, le hubiéramos dado una asesoría financiera, le hubiéramos dicho no hipoteque la casa, hubiéramos hecho un análisis si usted tenía la capacidad de pagar, pero usted viene ahora que ya está hundido. Entonces sí, pero en Cristo siempre hay oportunidad para salvar su alma. Pero hay cosas, es como cuando un hogar ya se quebró, ya, mire, usted tiene que volver con su esposa, su esposo. No, mire, ella ya hizo vida, ya se casó con alguien más. Y hay iglesias que pues ignorantemente le dicen a la gente, pues usted va a vivir en pecado y anda en pecado porque usted tiene que volver con él. No, ya eso ya se finiquitó. Ahora usted renueve un trato con Dios y entienda que Cristo y usted son suficientes para salir adelante, ¿verdad? Para sanear las heridas. Entonces, lo que les quiero contar del padre de nuestro amigo, pastor, es que un día vino como al mes y medio. Yo sabía que él sufría bastante, pero aquel señor, así como había sido reacio para no querer nada con Dios, se pegó una enamorada del Señor, que escuchaba sermones día y noche, alabanzas, le pedía que le leyeran la Biblia y se fue pegando una enamorada de Cristo, que un día vino y dijo, pastor, yo quiero dar testimonio. Y yo sabía que él estaba bien grave. Y yo algo así, ¿verdad? ¿Y de testimonio de qué? Dije yo, si este señor ya está más para allá que para acá. Pero bueno, yo ahí lo dejé. Pasó y dijo, hermanos, dijo, yo les quiero testificar que Cristo me ha dado vida eterna. Estoy listo para morir, dijo, porque esta enfermedad va de mal en peor. Pero en mi corazón, dijo,
Tengo la alegría y el gozo de saber que esto, cuando se termine, yo voy a ir a la gloria eterna delante de mi Dios. ¿Cómo es posible que una persona que negó toda su vida a Cristo, al venir en momentos de necesidad y ver que su necesidad no se resuelve, pueda tener ese gozo y esa tranquilidad? Dice Romanos 8:16. Puso ahí pantalla, o usted sí lo va a buscar en su Biblia. Veámoslo desde el 14. Romanos 8:14, pero vamos a llegar 15 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermano? Estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y esa frase no es solo por decirla. Abba Padre significa papito. Habla de la confianza que tiene el niño cuando abraza a su padre, y aquella intimidad y armonía de saber que es su papito lindo, su papito querido. Y luego dice el verso 16, el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? E mayúscula. ¿De quién estamos hablando? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, a su ánimo, de que somos hijos de Dios. Cuando usted ha creído en un Cristo vivo, usted sabe que no es lo que el hombre dice, sino lo que Dios ha prometido, y Él ha prometido darnos salvación y vida eterna. Por cuanto Él resucitó, usted y yo vamos a resucitar también delante del Señor. Gloria sea su nombre. Hermanos, es maravilloso poder entender lo que la resurrección fue para nuestro Señor y lo que es para nosotros. Sin embargo, pues muchas personas se han puesto en la historia a tratar de contrarrestar, de contradecir, y existen unas teorías sobre la resurrección, teorías contrarias, teorías que pretenden poner en duda o hacer creer a la gente que los pastores les han engañado y que Cristo nunca resucitó. Porque si usted le presta un poquito de atención a la gran diferencia con cualquier ideología, así sea religiosa, que le quieran presentar cualquier otra persona, ahorita que el Islam está tomando mucho auge, o cualquier otra religión de la cual usted haya podido participar en antaño, ¿verdad? Incluso el mismo catolicismo, bautistas por ser bautistas como religión. Usted sabe que la religión no salva, sino que lo que a nosotros nos da el punto determinante para saber que tenemos una relación con el Dios omnipotente es entender que el único que ha salido de entre los muertos, que venció la muerte, se llama Jesucristo. Ese es el punto clave. Cualquiera puede venir a hablarnos de Mahoma, de Saibaba, de cualquier otra, como le digo, una persona con ideología, con filosofía, con religión, pero ninguno de los grandes líderes religiosos de la historia de la humanidad ha resucitado de entre los muertos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto clave. Cuando alguien le quiera cuestionar. Ahora bien, en cuanto a estas teorías, le quiero compartir algo que nos enseñaban en el seminario. Hubo una teoría del desmayo. Teoría del desmayo, por si usted quiere tomar nota. Eso significa que dicen, no, es que Jesucristo no se murió. Él se desmayó y entonces lo llevaron a la tumba, y cuando estaba en la tumba despertó y se fue, ¿verdad? Y entonces cuando llegaron al tercer día y dijeron, no está, ha resucitado, y el Señor ya iba a ver por dónde, ¿me entiende? Entonces es la teoría del desmayo. Ok, si eso hubiese sido así, ¿cómo es que alguien envuelto en lienzos, como preparaban a los muertos, se pudo haber desatado a sí mismo? Y habiéndose desatado, suponiendo que lo hubiese logrado, ¿cómo habría de mover la roca de aquella tumba donde había sido colocado? Una roca que necesitaba de más de una persona para poder moverse y poder dar apertura, porque eran tumbas como cuevas. Tal vez usted ha visto esas publicaciones que hacen ahorita de Él vive, Él resucitó, y figuran muy exactamente esas cuevas donde depositaban los cadáveres. Si hubiese logrado soltarse de las ataduras de los lienzos, si hubiese logrado mover la roca, ¿cómo habría pasado entre los soldados romanos que estaban cuidando la tumba?
porque los mismos enemigos del Señor querían asegurarse que no llegaran a robarse el cuerpo, porque decían, si sus discípulos llegan y se roban el cuerpo y después no está, entonces sí se nos va a hacer un gran alboroto. Y estaban allí los soldados cuidando. También recuerde que era un hombre que venía de perder demasiada sangre. Fisiológicamente él estaba completamente quebrantado, completamente golpeado, sangrado. Estaba leyendo yo sobre eso de la acumulación, cuando usted sabe que al final al Señor le tenían que quebrar sus piernas, porque era la costumbre, ya que venía el siguiente día, que era la fiesta del Sabbat, y entonces los crucificados no podían amanecer ahí, tenían que morir, y a veces tardaban un poco en morir. Y entonces la costumbre de todo crucificado, que era la forma más vil, más indigna de ser muerto, porque acuérdense que él vino a morir, a humillarse, dice la Biblia, hasta la muerte en cruz. Eso tiene un significado. O sea, si hubiese existido en aquella época el fusilamiento, la inyección letal y la crucifixión, de las tres formas de morir, la peor, no por dolorosa, no por su forma, sino porque estaba estigmatizada como la que se aplicaba a los más perversos, a los peores ladrones. La forma más humillante, más peyorativa de ser sacrificado era la crucifixión. De manera que cuando vienen, y como estaba escrito una profecía que no habrían de romper ni uno de sus huesos, entonces el Señor ya había depuesto su espíritu, él ya había muerto. Y viene el soldado y para asegurarlo mete la lanza en su costado y brota, dice la Biblia, ¿qué brotó de su costado? Sangre y agua. Entonces, sin mencionar el significado tal vez espiritual de esto, de que Él nos lava con el agua que es la palabra, nos redime con el poder de su sangre, pero también en el análisis médico dicen, bueno, en toda la sangre que Él perdió, Él tuvo que haber sufrido un shock hipovolémico, una reducción significativa de su nivel de sangre. Eso automáticamente lleva al corazón a bombear de forma desmedida, como cuando una bomba se queda seca. Entonces el organismo trata de conservar líquidos por la inminente pérdida, de manera que se va haciendo también un shock precordial en el entorno del corazón y se van acumulando líquido, y total que tratan los médicos de explicar que el nivel extremo de pérdida de sangre, de cansancio que Jesucristo padeció, pues tuvo que ser parte de lo cual, cuando le abrieron el costado, brotó aquel montón de agua del cuerpo y también lo poco de sangre que había allí a raíz de la acumulación. En conclusión, ¿cómo iba a haberse desmayado una persona a tal nivel de desmejoramiento, que ya usted sabe que él cayó varias veces en el camino, tanto así que tuvieron que agarrar a uno que le cargara la cruz, y después iban a decir que solamente se despertó y se fue? Entonces esta teoría del desmayo es completamente improbable. Otros quieren sostener, número 2, la teoría del cuerpo robado, ¿verdad? Y esto es lo que la misma palabra enseña, Mateo capítulo 28, verso 11, donde pues les dicen, ¿verdad? De que, leamos por favor ahí, Mateo capítulo 28, no hay 28, aquí estamos, espérame, ya se lo ubico, que aquí tengo equivocado esta anotación. Sí, 28, verso 11, ¿lo tiene? Mientras iban, dice aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos había consejo y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron y nosotros estábamos dormidos. Si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque ya les he explicado que un soldado romano que no cumpla con su misión, tenía que ser muerto el soldado y toda su familia. Por eso el carcelero, de cuando están los apóstoles encerrados y viene el temblor a medianoche, el relato que está en el libro de los Hechos dice que se abrieron las celdas y el carcelero se había dormido. Cuando él despierta, creyendo que todos se habían fugado, dice la Biblia que saca la espada y se iba a matar.
es una costumbre de Roma, porque si él se presenta ante sus autoridades como un custodio que favoreció la evasión, permitió que se escaparan los reclusos, entonces tenían que matarlo a él y a toda su familia. Pero si, digamos, los reos lo doblegaron, lo vencieron y se le fugaron, la costumbre era que él en un acto de honor se quitara la vida. Siempre iba a pagar con su vida, pero por lo menos de esa manera iba a salvaguardar a su familia. Por eso es que el apóstol le grita y le dice: no te hagas daño, aquí estamos. Nadie se quería ir de la cárcel, hermano, porque estaban haciendo culto allá adentro. Imagínese usted y unos hermanos ya cuando llevamos unos 40 minutos de predicación, ya se quieren ir, ¿me entiende? Vamos a ver si un día no lo lleva el Señor a la cárcel, tal vez ahí aprende a adorar de corazón. La cosa es que se le dieron a los soldados ese dinero y le dijeron: mira, le vamos a decir al gobernador para que no los vayan a mandar a matar. Esa es la explicación de esto. Dice el verso 15: ellos tomando el dinero hicieron como se les había dicho. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, que el Señor no resucitó, sino que sus discípulos se robaron el cuerpo. Número 3. Esto es completamente también improbable, principalmente porque nosotros tenemos hasta el día de hoy, mis amables hermanos, el impacto del avance del evangelio. ¿Qué lo hace a usted venir? ¿Qué lo hace a usted? Mire, yo me sorprendo. Yo le dije a los diáconos: ¿qué hacemos en Semana Santa? ¿Hacemos culto de miércoles, jueves, viernes o lo hacemos toda la semana? Y dijeron ellos: toda la semana, pastor. Y yo fui incrédulo. Y en un culto de domingo les dije a la congregación: miren, hermanos, los diáconos quieren que hagamos campaña toda la semana. Levanten la mano los que quieren venir toda la semana. Y ustedes levantaron la mano. ¿Qué lo hace venir? ¿Qué lo hace seguir buscando? Solamente una relación personal con un Cristo no histórico, con un Cristo que no se lo robaron y murió y simplemente se acabó, sino que vive y reina para siempre en nuestras vidas y está en nuestros corazones. Cristo vive, hermano. El Señor sí resucitó. El Señor sí es real en su vida. Número 3, la teoría de la alucinación. Y esta lo que trata de explicar es que todas las personas que dicen haber visto al Cristo resucitado, recuerda usted que se les presentó a los discípulos en el camino a Emaús, luego cuando ya él iba a hacer la ascensión, ¿verdad? Que él se les presenta y les dicen: señores, no se preocupen, mandaré al Santo Consolador que os recordará las palabras que os he enseñado. ¿Cuántos han aprendido esta semana? Mire qué bonito ese espacio que se hizo en la página de la iglesia, y felicitaciones a las encargadas de ello, de poner qué es lo que va aprendiendo usted. Y yo le motivo a que usted participe, le va a servir, pero principalmente sepa que de aquí en adelante, tanto en lo que resta del año como en lo que resta en su vida, usted va a confrontar los problemas emocionales, los problemas o crisis de salud, los problemas existenciales mismos. ¿Y eso qué es, pastor? Cuando usted se levanta y usted dice: ay, usted no sabe ni qué siente. Ay, estoy triste porque, a ver, ¿me entiende? Hermano, usted no necesita, ¿cómo bendito me va a decir a mí que usted está deprimido cuando la depresión es una enfermedad que no es para cristianos? Una enfermedad que no es, ahora el diablo la quiere meter. Si no, pregúntele a Elías, que hace 8 días estuvimos nosotros conociendo, recordando esa situación, ese acontecimiento donde ese hombre demostró carácter, donde ese hombre demostró ser movido por el poder de Dios, confrontando al mismo rey y a todos los profetas de Baal y a las profetisas. Sin embargo, cuando usted sigue leyendo la historia, después de aquel gran acontecimiento, Elías cae en depresión. Y eso, fíjese que muchas veces se vuelve común en los siervos de Dios. ¿Hay algún siervo de Dios esta mañana acá? ¿Por qué, pastor? Porque cuando experimentas una victoria, la tendencia de tu mente o de tu corazón es a tomarte la gloria que le corresponde al Señor. Ya nos hinchamos. Ya se nos sube el pavo real. Si no, pregúntele a Sansón. Dice la Biblia que con una quijada de burro, hasta nos la recordaron esta semana, ¿se acuerdan?
Si con una quijada de burro mató a 1000 de sus enemigos, ¿cuánto puede hacer el Señor con un burro entero si usted se dispone a servirle al Señor, hermano? Entonces, pero fíjese que cuando usted lee la historia completa, dice que después de haber matado a 1000 de los filisteos con una quijada de burro, Sansón suelta la quijada, cae exhausto y se siente morir. Y se preguntan los teólogos, ¿por qué? Igual que Elías, que se fue a una cueva, no quería ni comer. El Señor tuvo que mandarle unos cuervos con unos pedazos de carne, quizás de los que venden allá en San Vicente, ¿verdad? La fueron a agarrar los cuervos, carne chucho. Esta semana vino alguien de las visitas que nos contaba en ciertos lugares de hamburguesa donde sirven carne de caballo. Por la transmisión no le puedo mencionar, pero ahí me pregunta la salida. Usted no sabe lo que está comiendo, hermanos, y aquí por milagro, porque Cristo vive, que nosotros todavía sobrevivimos. Todo lo que comemos está contaminado. Entonces, ¿por qué muchas veces grandes siervos de Dios, después de servirle al Señor, después de lograr grandes victorias para la gloria de Dios, muchas veces caen exhaustos o se sienten deprimidos? Porque siempre que tú en tu corazón, hermano o hermana, empieces a creer que tú eres el super personaje, que Sansón dijo, maté a 1000 de los filisteos. Ah, vos los mataste, Sansón. Nomás él proclamó, maté a 1000. Él estaba diciendo con mi fuerza. Él no dijo, Dios dio hoy victoria, hasta después de que él cae exhausto y se siente morir. Entonces dice, Jehová, tú has dado victoria. Ah, hoy sí, hasta que estás bien quebrado. Entonces, si usted está pasando por desánimos o aflicciones, primero, no corresponde a alguien que vive por un Cristo que resucitó. Si verdaderamente usted ha creído que Cristo resucitó, usted entiende que Él es real y Él va a empoderarle, a fortalecerle para que usted enfrente todas sus batallas. Y en Cristo, dice la Biblia, somos más que vencedores. Y cuando usted vaya cosechando las victorias en su vida, por favor entienda que la gloria y la honra solo pertenecen a Cristo Jesús, porque Él vive. Gloria a Dios, denle el aplauso al Señor. Si hubiese sido una alucinación, aquellos que vieron al Cristo resucitado, para comenzar la alucinación, pues no puede ser de parte de todos. Todos le vieron subir, dijeron los ángeles, a este mismo que le veis ir, así también le veréis venir. Varones Galileos que estáis mirando. Ahora, en la psiquiatría pues también puede haber alucinaciones colectivas, sí, pero el punto medular para saber que adorar a un Cristo vivo no es alucinación, es cuando usted testifica el poder de Dios. Una vez yo tuve una compañera de trabajo que profesaba ser de la fe Bahá'í. Ellos adoran al profeta Bahá'u'lláh y según su creencia es el mismo Jesús. Pero ellos sostienen que Jesucristo fue crucificado no como propósito de su venida, porque Él a lo suyo vino. ¿A qué vino? A buscar y a salvar a lo que se había perdido, a pagar el precio que nosotros debíamos a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. Pero según ellos, según la fe Bahá'í, ellos sostienen de que a Jesucristo, como un revolucionario, lo capturaron y lo mataron, y fue un mártir, que son algunas de las otras perspectivas también sobre la muerte de Cristo, que Él fue un mártir político. Entonces truncaron su propósito. Mentira, el Señor completó la obra. Satanás creía que estaba truncando su propósito porque no entendía que Él había venido a morir para que con su muerte vicaria, ¿muerte qué? ¿Ha oído alguna vez esa palabra? El vicario de Cristo. Nunca he oído hablar del vicario de Cristo. La palabra vicario significa sustitutivo. En el catolicismo se le llama el vicario de Cristo al Papa, porque para ellos es Cristo en la tierra. Pero lo que vicario es una palabra que se aplica a la muerte del Señor, porque fue una muerte sustitutiva. Porque ¿quién tenía que morir? Nosotros. Con la salvedad que nosotros muertos
Si estábamos muertos, muertos sin esperanza. Entonces Él realiza una muerte vicaria, muriendo Él por todo aquel que en Él cree, porque ese es otro factor importante. No es Él murió y todos somos salvos en automático. No, Señor. Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la muerte sustitutiva. Él vino a morir. No le truncaron su propósito. Entonces, en esta fe Bahá'í, además de que ellos creen eso, que le truncaron el propósito a Cristo, también creen en la, ¿cómo es que se llama? Cuando la persona vuelve el alma a otra, reencarnación. Ellos creen en la reencarnación. Entonces, para ellos, Baha'u'lláh, su profeta, era el Cristo reencarnado, era el Mesías reencarnado, pero también ya lo mataron. A la puchica le digo yo cuando estábamos platicando. Y entonces, pues, ¿en qué quedamos? En que volverá. Ah, vaya. ¿Y cuándo volverá? Volverá un día y va a lograr poner la paz mundial. Ah, ¿quién es? El anticristo. Mira, le dije yo, no vamos a discutir, no quiero parecerte ofensivo. ¿Por qué no probamos? Contame alguna situación difícil o imposible que estés atravesando en tu vida y empecemos a ponerla en las manos de, primero, por ejemplo, por 15 días, pidámosle a Baha'u'lláh. Bueno, vos pedile, yo no. Pedile a Baha'u'lláh. Y después probamos con mi Jesús. ¿Y qué pasó, pastor? No quiso. ¿Por qué? Porque dudan. Y muchos cristianos así son. Muchos cristianos están dudando si verdaderamente van a salir del problema que están atravesando. Mira, hermano, en esta vida o en la otra de ese problema salís porque Cristo Jesús ha dicho que vas a salir. Esto es así. Gloria al Señor. En esta vida o en cuál, allá nadie llega enfermo. Aquel que está preocupado por las deudas, allá no le van a llegar a cobrar. Aquí quieren venir a cobrar a veces a la iglesia. A mí ya me han pegado grandes bandeadas. Una vez me dijo una señora que estaba allá afuera, viejo sinvergüenza, me dijo. Yo, esta vieja no le debo, dije yo. Esto es usted lo que les enseña, mire, esa tal por cual, no me paga, que no sé qué. Yo no le hice caso. Otro día fue peor, entró un vehículo y se bajaron dos tipos y dijeron que eran de una caja de crédito y que buscaban al hermano fulano y tal. Ajá, le dije yo, ¿en qué le pueden servir? Aquí no vive el hermano, esto es una iglesia. Sí, pero sabemos que aquí se congrega, me dice, y venimos a arreglar asuntos de mora, de deuda. No, le dije, aquí no es para eso. No, pero lo vamos a esperar, me dijo. No, le dije, aquí no pueden, esto es privado. No me confundan la figura de un lugar público con un lugar privado abierto al público. Un restaurante es un lugar privado abierto al público. Usted no puede ir a meterse al restaurante en horarios donde no están atendiendo. La iglesia es un lugar privado que está abierto al público, pero aquí usted no puede venir a hacer lo que le ronca la gana. Entonces, por favor, respéteme la iglesia, aquí no puede venir a cobrar. No, me dijo, aquí vamos a estar. Vaya. Mire, le dije, fulanito, oigo como que se soltaron los Rottweilers, le dije. Vaya a verme, por favor. Y el empleado ya sabe, ¿verdad? Para no ponerme a pelear yo, suélteme los chuchos, que aquí adentro están los chuchos, ¿verdad? Viera qué rápido se subió al carro el hombre y se fue. Rapidito, ¿verdad? Sin entrar en contienda, dejándole todo en las manos al Señor. Pues sí, y no de él son la tierra y su plenitud y los animalitos también. Entonces, hermano, ubiquémonos un poquito en el de la deuda. ¿Acaso no eres hijo del dueño del oro y la plata? El día de la oración yo le pedí a uno de los pastores que distribuimos los temas, ¿verdad? 4 bloques de oración. El primero se trató de sanidad, orar todo por la sanidad. El segundo tratábamos de finanzas. Yo no le voy a pedir a alguien que tiene su vida financiera desordenada que me predique de finanzas. Pero todo cristiano tendríamos que tener la capacidad de hablar de las finanzas del reino, de las finanzas bendecidas por Dios,
porque usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué es lo que muchas veces falla? La educación. En nuestro país las cosas están como están por la falta de educación en las distintas áreas. Y en cuanto a las finanzas, usted le puede estar pidiendo al Señor el milagro de sacarse la lotería, pero si usted no aprende a entender que el dólar tiene 100 centavos y 90 de esos son los que usted puede disponer porque 10 no son suyos, y así de esos 90 usted no va a poder disponer sobre 120 centavos porque 90 centavos son 90 centavos. Entonces, mientras usted no aprenda eso, usted va a sentir que todas las promesas de la Biblia no están sucediendo. Va a sentir que usted estuvo en la campaña de Semana Santa, hasta se soba el listoncito, como que a ver si con eso le sale el milagrito. Y el problema es que Dios hace lo imposible cuando nosotros somos responsables, y lo posible, ¿a quién le toca? A nosotros. Pastor, fíjate que me despidieron del trabajo. ¿Cuántas veces hemos orado por personas que perdieron su empleo? Probablemente después de una campaña, de una vigilia donde todo el mundo esperaba mayor bendición, y vino una prueba de esas. Y después, bueno, hermano, vamos a ponerlo en la oración, ¿verdad? No se me achicopale, empiece a tocar puertas, y de repente se ve el hermano, aparece otro. Ya le contó aquel, ¿de qué? Que lo echaron por ladrón. La puchica. Entonces, realmente Dios le bendijo después de la vigilia o de la campaña. ¿Por qué? Porque le confrontó su error para que empiece a caminar bien. Y si no lo quiere entender, va a seguir en el desierto. Dios está obrando. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sacarte de la depresión, Dios quiere sacarte de la enfermedad, pero es necesario que entienda que Cristo vive, Él verdaderamente resucitó, y por cuanto Él vive, usted y yo estamos retados a vivir. Yo siempre molesto a los hermanos en broma y les digo, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿es feliz? Y siempre que yo le digo a alguien, bueno, los que ya conocen, ya solo les da risa. Pero la reacción natural, cuando a usted le pregunta, ¿es feliz? Se queda. ¿Por qué? No, le pregunto. Yo sí. ¿Le han dicho algo? No, hombre, tranquilo. Y entonces, ¿qué fuera todo esto si no pudiésemos tener el corazón lleno de gozo de saber que Dios está con nosotros? De saber que Cristo resucitó. No necesito gritárselo, no necesito mover sus emociones para que usted tome la decisión de creer que Cristo vive, y si Él vive, usted va a ser feliz porque camina de la mano con Jesús. Es usted, es su decisión, es su determinación. La resurrección, bueno, la última es la tumba equivocada, o esa es otra teoría de que la fueron a poner a una y lo buscaron en otra. Es completamente absurdo. Pero si así hubiese sido, pues solamente hubieran, hey, no, aquí de este otro lado está, ¿verdad? Entonces ahí hubieran dado. 4 teorías para que usted la sepa, para que usted sepa la respuesta. Número 1, la del desmayo. Número 2, la de que se robaron el cuerpo. Número 3, la de que verlo resucitado fueron alucinaciones colectivas. Y número 4, de que la tumba en la que buscaron las mujeres fue equivocada. Todas ellas quedan completamente desvirtuadas. Ahora, ¿qué hay que entender de la resurrección? ¿Qué debemos nosotros estar claros sobre la resurrección? Número 1, que es fundamental. Si no hay resurrección, no tenemos nada. Primera Corintios 15, capítulo 15, verso 3. Búsquelo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso del 3 en adelante. Búsquelo. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado asimismo lo que recibí, que Cristo, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que, ¿está leyendo? Estamos en el verso 4. ¿Y qué dice? Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ok, ya le planteé que si por último alguien le dice, el papel aguanta con lo que puede, a las pruebas nos remitimos, papá. Pero para que usted pueda confrontar a alguien en fe, usted tiene que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie piense, dice, que va a lograr algo si está dudando si Dios lo va a hacer. ¿Por qué seguimos buscando el rostro de Dios? Porque sabemos que Dios es real
y que Él es suficiente para guardar nuestro depósito hasta el día en que nos encontremos con Él. Esa es la fe. ¿Cuántos tienen fe? La fe se prueba, es probada al fuego, por las dificultades, por los problemas. Por eso es importante que usted grabe en su mente y en su corazón que cada dificultad o que cada problema no es una muestra de que Dios le ha abandonado, que Dios le falló, que Cristo no resucitó. No, Señor, es un reto para que usted sepa conectar ese problema con las promesas del Señor, porque donde hay una promesa de Dios, ahí hay un milagro para usted, hermano. Es la fe la que usted va a fomentar en su vida. Entonces, lo primero de la fe es entender que Cristo sí resucitó. El cristianismo no es tal sin la resurrección. La Biblia nos muestra en este capítulo algunos aspectos que yo quiero que usted los marque. Primero, que toda la predicación es vana y toda la fe que se profesa es nula si no hubiese resurrección. Vea conmigo el verso 13 y 14. Ahí mismo en el capítulo 15. ¿Lo tiene? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si Él no hubiese resucitado, todo esto es mentira. Y no lo decimos como quien duda, sino por cuanto sabemos que Cristo es veraz. Sabemos nosotros que en cada predicación Dios habla a nuestras vidas y nos da instrucciones. Ay, hermano, abro un paréntesis para recordarle, ponga atención a las instrucciones. Nosotros no sabemos escuchar indicaciones. Nosotros no atendemos indicaciones. Yo tengo un amigo pastor que es joven y él toda la vida donde va dice, es que el pastor Velázquez es mi mentor. Y cuando yo llego, yo digo, mentira, este no es nada mío. Y hay algunos que dicen, mire, dice él que él es hijo suyo. Dios guarde, animal más feo, le dije. Mis hijos son bonitos, no freguen. Ay, no, pastor, no sea así. No, le digo. Rechazo paternidad y rechazo mentoría. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué tan tajante? Porque toda la vida el consejo que yo le doy va y hace lo contrario. Entonces, ¿qué está diciendo que es mentor? Estábamos hablando con Lino, el pastor Lino, el supervisor, el jueves, de las iglesias que se han abierto y que han salido de acá. Y me mencionó una, que yo todavía le digo, ay, mire, lo que dice el Facebook es mentira. Porque en esa iglesia dice, tabernáculo de tal parte, filial de Rosario de la Paz. Mentira. Mentira, no es filial de nosotros, ni aprendió nada de nosotros, de aquí, salió de nosotros, pero no era de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que se le ha dicho va y hace lo contrario. Lo primero, dejar el hogar. Segundo, meterse en problemas financieros. Tercero, meterse en problemas sexuales. Y después andan diciendo que yo les he enseñado. ¿Verdad que no dice uno? No, hombre, yo voy a pagar mis errores, pero no los del otro. Yo no es que me pinte perfecto, pero yo no le he enseñado a te salió más malacate que yo. Entonces, ¿qué le quiero hacer ver con esto? Que nosotros tenemos que estar muy claros sobre las indicaciones que Dios me va dando. Porque en la medida que usted vaya poniendo en práctica las indicaciones, en esa medida usted va a ver la victoria en su vida. ¿Cuántas veces nos dieron un consejo que no lo tomamos en cuenta y nos fuimos a dar en los dientes? Pues Dios nos da consejo todos los días, hermano. El propósito de estar en una campaña es recibir esa instrucción de la palabra para hacerle frente a un año difícil, pero en el cual Dios nos mostrará su respaldo. Entonces, fíjese bien, vana sería la predicación y la fe si no hubiese resurrección. Estaríamos en pecado y por lo tanto muertos y destinados al fuego eterno. Véame el verso 17, ahí mismo en 1 Corintios 15, verso 17. ¿Lo tiene? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y si no hemos sido redimidos, pues entonces démosle duro, ¿verdad? Pues vamos a chupar. No, eso ya no me siento bien. Gloria a Dios. Eso demuestra lo que hablábamos al principio en Romanos 8:16, que el Espíritu Santo te ministra, te redarguye. Él es. No me acuerdo con quién hablábamos esta semana, que decía, no, es que
es que venir a la iglesia, era una persona que nos vino a hacer una reparación. Y le digo, hermano, bueno, y usted aquí siempre le damos trabajo, ¿cuándo va a venir a la iglesia? Al rato, pastor, a mí me gusta el guaro, me dice. Pero bien honesto, ¿verdad? Es que yo la Semana Santa paso chupando, me dice. Mire, venga, hombre. Dice que nuestro pastor contaba de un hermano que llegaba a Bolo y él le dijo, seguí viniendo, vamos a ver quién puede más, si tu guaro o mi Cristo. Y ese señor dejó el alcoholismo. Es que yo no lo quiero dejar, me dijo. No, yo lo entiendo. Mi primera oración así fue. Mi primera oración en una iglesia cristiana así fue. Ya hablo de la oración personal, ya como adulto, ya queriendo pedirle a Dios dirección. Estábamos en una iglesia pentecostal, yo recibí a Cristo en el colegio, pero era un niño, ¿verdad? Solo me dejé llevar por el mensaje. Pero cuando ya yo desperté, ya 21 años, y andaba con otras cosas en mi vida, mis padres me llevaron a una iglesia de corte pentecostal, y a la hora de la oración era de esos lugares donde todo el mundo cae tirado gritando. Y yo me les quedaba viendo, uno tirado, el otro parado, el otro hincado y todo el mundo gritando al mismo tiempo. Entonces a la par mía había un joven, que se veía bastante similar a mi edad, pegando alarido, Señor, perdóname, Señor. Y yo me le quedaba viendo y decía, qué feo le hace este baboso. Y yo criticándolos a todos, porque yo sentía bien raro, pues. Entonces, bueno, mira, Señor, le dije, hagamos una cosa. Fíjate que yo anoche, vos sabés que anduve en la disco y sabés todo lo que hice y dónde fui a terminar. Esa fue mi primera conversación así de ya buscando el rostro de Dios. Y yo quisiera pedirte perdón igual que le dije, pero no me sale. Porque al salir de esta iglesia, yo ya tengo viaje con mis cheros y ya tengo para dónde vamos, y ya tengo planeado dónde voy a ir a amanecer también. Y vos lo sabés, le dije. Esa fue mi primera conversación. Y vos lo sabés. Y te voy a contar algo. Le dije, yo no tengo ganas de cancelar. Y era viernes. Y yo parrandeaba jueves, viernes y sábado. Porque no había fiesta los otros días. Entonces, mañana también hagamos un trato. Le dije, te voy a recibir en mi corazón. Porque reconozco que te necesito. Yo lo recibí a los 12 años en el colegio, pero estoy hablando en toda aquella transición de vida, ya en la edad adulta, ya con conocimiento, vamos a hacer una cosa. Yo no sé si lo hice de verdad cuando estaba pequeño, yo creo que sí, porque si no, no hubiese tenido esa convicción de hablar con él en aquel día. Te voy a recibir como mi rey, como mi salvador, y lo que a ti no te guste, quítamelo. No te voy a prometer que ya no voy a hacer, limpiámelo. Y esa vez hice la oración y nuevamente y empecé a tener yo esa convicción de saber que había un trato entre Dios y yo. Pero igual me fui a la disco, igual el siguiente día, igual la siguiente semana, ya las 2 semanas ya, no, mejor me voy a quedar. Y empecé que si salía jueves, viernes y sábado, ya solo salía el sábado. Y ya de pronto me dieron ganas de ir a un culto el domingo y empezó a germinar la semilla. ¿Por qué? Porque no se trata de religión, no se trata de lo que te diga el pastor, se trata de saber que Cristo te lavó con su sangre, te perdonó de tus pecados y que somos nueva criatura. Gloria a Dios, y le va a dar el aplauso, déselo al Señor. Bendito su nombre. Por último, 1 Corintios ahí en el verso 18 dice, entonces también los que murieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. Si Cristo no hubiese resucitado, tendría usted toda la razón de pegar alaridos en la vela de un ser querido, porque nunca jamás lo va a volver a ver. Bueno, tal vez le toca hervir en una llama vecina. Si Cristo no hubiese resucitado, todos los que nos precedieron en la muerte estarían perdidos para condenación eterna. Mas sabemos que vamos un día a volver a encontrarnos con nuestros seres amados, con aquellos que murieron en la esperanza de la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que donde Él esté, todos los que hemos creído en Él, todos los que hemos creído en Él, los que ya murieron, los que estamos, los que van a morir,
todos estaremos juntamente con Él y nunca más nos separaremos porque Él vive. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús. Bendita su misericordia